Siguiente tema, hermano, el calendario lunar versus el calendario numérico, parte 2. Dios Todopoderoso y bendito, Rey de los ejércitos, suplicamos de su Santo Espíritu, de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios. Guíenos, Padre Eterno, por favor, se lo rogamos en cada palabra que grabamos en este estudio y que sea su palabra, su luz y su verdad la que entre al oído de todas las personas que reciban este estudio. Le pedimos todo esto, Dios Padre Eterno, en el todopoderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, repito el título del tema, el calendario lunar versus el calendario numérico, parte 2. Y vamos a empezar repitiendo la cita de Génesis, capítulo 1, verso 14, donde dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Para resaltar, aquí no habla de meses y porque no es necesario. Si ya tienes la señal para estaciones, para días y para años, ya no necesitas señal para meses. Y esto lo aclaro porque hay quienes toman Génesis 1:14 para decir que por eso es por lo que miden los meses con la luna. Pero repito, esa cita no habla de meses. Y ya vimos cuál es la traducción correcta en la palabra estaciones, que es la palabra hebrea moed. Y otra cita que toman para medir los meses con la luna es el Salmo que también ya vimos, el Salmo 104, en el verso 19, donde dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Dice que Dios hizo la luna para los tiempos. Ahí tampoco dice meses, ni en el Salmo 104, 19, ni en Génesis 1, 14. En ninguna de las dos citas dice Jodesh, en ninguna habla de meses. Ni el Salmo ni Génesis dicen que se haya hecho la luna para los meses. De hecho, no hay ninguna cita en la Biblia que diga que Dios haya hecho la luna para los meses. Eso le han dicho y eso le han enseñado, pero la Biblia en ningún lado dice que Dios haya hecho la luna para los meses. Y si bien el Salmo dice que hizo la luna para los tiempos, no dice para el tiempo, habla en plural. Si hizo la luna para los tiempos, es para toda medida de tiempo, no solo para una, no solo para los meses. Entonces, ¿por qué agarran a la luna solo para los meses si ahí en el Salmo no dice meses? Dice, y repito, para los tiempos. Y los tiempos se miden con días, semanas, meses, años y estaciones. Si la luna fue hecha para los tiempos, tendríamos que medir todo lo que es el tiempo como tiempo con la luna. Y la luna nunca podría medir ni señalar las estaciones del tiempo. Ya vimos en la primera parte que el sol es el que señala equinoccios y solsticios, que son los cambios de estación. Y repito, los tiempos no solo se miden en meses. Entonces, ¿cuál es la cita bíblica en la que se basan para medir los meses con la luna? No hay tal cita bíblica, no hay sustento bíblico para medir los meses con la luna. Y si los meses los medimos con la luna, pero semanas, años y estaciones del tiempo ya no los medimos con la luna, eso evidencia que somos nosotros los que estamos interpretando mal, porque ni siquiera estamos siendo imparciales para interpretar y tampoco estamos usando el mismo criterio para interpretar. Todo esto, repito, evidencia que somos nosotros los que estamos interpretando mal y que estamos interpretando a conveniencia, solo para defender una religión o una creencia. Ya vimos en la primera parte que el que señala estaciones, días y años es el sol, porque el día termina cuando se oculta el sol, entonces el sol señala días, no la luna. La luna en ocasiones sale cuando aún el sol está. El sol señala cuando terminó y cuando empezó un día. Cuando se oculta, termina el día y ahí mismo comienza
el otro día. Y el sol señala también el término e inicio de los años, porque el año termina cuando termina un solsticio y empieza cuando empieza un equinoccio. Y solsticios y equinoccios son los cambios de estación, son las estaciones que son señaladas, repito, por el sol, no por la luna. Días, estaciones y años son los tiempos. Entonces, ¿cuáles tiempos señala la luna? Si todo esto lo señala el sol, la luna solo señala los meses. Repito, el Salmo dice, habla en plural, dice que hizo la luna para los tiempos, no para el tiempo. Y el año está formado por meses, y los meses están formados por días y semanas. No puede ninguna de las dos lumbreras solo señalar una medida de tiempo y las otras no. O medimos todo con el sol, toda la medida de tiempo, o medimos todo con la luna. Es evidente que con la luna no se podría medir los tiempos, porque repito, el Salmo dice, hizo la luna para los tiempos, no dice para los meses. En ese Salmo lo que tradujeron como tiempo no es la palabra Jodesh, es la palabra Moed. Y en ningún lado en la Biblia dice que Dios dio la luna para los Jodesh. ¿De dónde sale que la luna es para los meses? Bueno, eso solo sale de los hombres, aunque sean hombres muy sabios. ¿No es esa doctrina de los ancianos, mal llamados rabinos, lo que vino a quitar Cristo? La Biblia nos dice que sí, que Él vino a quitar las doctrinas de los ancianos. No me quiero desviar del tema, pero vea a quién está siguiendo, si sigue un calendario lunar. Aquí el punto es que en ningún lado en la Biblia dice que Dios haya hecho la luna para señalar y menos para medir. La luna no, el único que señala es el sol, la lumbrera mayor. Y a estas alturas ya sabemos que no debemos seguir a los hombres, y menos si lo que dicen esos hombres no tiene sustento bíblico, pues no hay sustento bíblico para decir que la luna mide los meses, porque donde tradujeron luna nueva en el hebreo, en toda la Biblia, donde tradujeron luna nueva, solo dice la palabra Jodesh y no está la palabra Yarejá. La palabra Jodesh es mes y la palabra Yarejá es luna. Si somos coherentes a la hora de traducir, no puedes traducir luna donde no dice luna. Y para que diga luna nueva, tendría que estar la palabra Yarejá. Y en todas las citas donde habla de luna nueva, no está la palabra Yarejá. De esto veremos más adelante. Por lo pronto, repito, ninguna de las dos lumbreras miden, solo señalan y solo el sol. Si para algunos es lo mismo medir que señalar, eso evidencia que no se está escudriñando. Si yo señalo un objeto, no lo estoy midiendo, solo lo estoy señalando. La luna y el sol no miden, señalan. ¿Cómo se midió un día entonces en la creación? Sencillo, se midió con un conteo de años, por un conteo numérico, porque 1000 años son un día para Dios. Las lumbreras solo pueden señalar, y la lumbrera que señala estaciones, días y años, ya lo vimos que es el sol, no la luna. Y a esto hay que agregar que cuando Cristo dijo en Juan 11:9, ¿no tiene el día 12 horas? Vamos a verlo rápidamente, Juan 11:9. Dice, respondió Cristo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Cristo habló de un conteo numérico de horas para medir el día. Para medir el día, Cristo no habló de la puesta del sol, porque la puesta del sol solo nos es señal para el día. Solo nos es señal, pero no mide. Dios no creó ni el sol ni la luna para medir. ¿Por qué aquí no le dijeron a Cristo, no es cierto, el día no siempre dura 12 horas, porque a veces dura menos y a veces dura más? 12 horas dura solo en los equinoccios, que es cuando el día es igual a la noche. ¿Por qué no le dijeron esto a Cristo? Sencillo, por lo mismo, y repito,
porque el día no se mide con el sol ni con la luna, porque las lumbreras no fueron hechas para medir. El día se mide con un conteo, como bien lo dijo ahí Cristo, de 12 horas. Y un día completo se mide con un conteo de 24 horas. Ese es un día completo. Y el otro es el día, solo las horas de luz. Y la puesta del sol solo nos es señal para cuando termina y cuando comienza un día. El sol nos es señal para el fin y el inicio de un día, pero el día se mide con un conteo de horas. Y si el sol o la luna no miden los días, tampoco pueden medir las semanas, y tampoco pueden medir los meses, y tampoco pueden medir los años. Repito, sirven de señales, no son para medir. Es obvio que no es lo mismo medir que señalar. Las lumbreras no miden. El sol señala cuando inicia y termina un día, y señala cuando inicia y termina un año. Y señala las estaciones, porque el año lo señala cuando comienza un equinoccio, que es un cambio de estación. Pero el día y el año no son ni más largos ni más cortos por lo que señala el sol, porque el día siempre medirá o siempre durará 24 horas y el año siempre medirá 364 días. Cuando Dios detuvo el sol, las horas de luz duraron más tiempo, pero el tiempo siguió su curso. El detener el sol no hizo que el calendario se detuviera días, ni la semana, ni el mes, ni el año. Los días no se movieron, el tiempo no se detuvo. Fue un día con más horas de sol porque el sol fue el que se detuvo. Repito, no se detuvo el tiempo. Dios no dijo al tiempo, detente. Dios dijo al sol, detente. Veremos más de esto en el tema del calendario solar y lunar y el día perdido. Aquí el punto es que el sol señala dónde inicia y termina el día, porque la puesta del sol señala eso, pero un día se mide por 24 horas y un día de 24 horas no se hace más corto ni más largo por lo que señale el sol, sea la estación que sea. Sea la estación que sea, el día sigue durando 24 horas. Lo que es más largo o más corto son las horas de luz. Es por eso que lo que mide un día son un conteo de 24 horas. No lo mide lo que señale el sol. Lo que mide el día, repito, es un conteo y las horas de un día siempre serán 24 horas. El día no es más largo y no es más corto, sí se mide, pero sí se señala lo que es más largo o más corto, sí son las horas de luz. Si hablamos de señalar, entonces sí, vamos a preguntarle al sol, pero si hablamos de medir, tenemos que preguntarle a un conteo numérico. En un calendario lunar, no siempre las condiciones atmosféricas permitirían ver o comprobar la astilla de la luna o la luna oscura. Dios no nos dejaría algo así. Dios no nos dejaría el mandamiento de celebrar los inicios de mes de una forma que no puedes estar seguro si ese día es el inicio de mes o no. Con un conteo de días, sí se está seguro cuando es fin e inicio de mes y cuando es fin e inicio de año. Y agreguemos, ¿qué dice la Biblia respecto a quienes siguen a la luna y la tienen que observar en el cielo para contar los meses? Dice Isaías 47 en el verso 13. Dice, ¿te has fatigado en tus muchos consejos? Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Dice, te defiendan los que observan, los que contemplan los cielos, los que cuentan los meses, observando o contemplando el cielo para pronosticar lo que vendrá sobre ti.
Todo aquel que cuenta los meses con la luna tiene que contemplar u observar el cielo para poder contar los meses. Porque ¿cómo observas la astilla de la luna o la luna oscura? ¿Cómo la observas? ¿Cómo la buscas? Pues mirando o contemplando el cielo. ¿Y eso lo hacen para qué? Pues para contar los meses, para ver si ya se cumplió el mes. Y Dios dice qué hará con los que hacen todo esto. Dice el verso 14 de Isaías 47, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Es muy claro en decir qué pasará con los que están haciendo esto, observando el cielo para contar los meses. Y es indudable que si quieres contar los meses con la astilla de la luna o con la luna oscura o con cualquier parte de la luna, es evidente que tienes que voltear a ver el cielo, tienes que contemplar el cielo. Aquellos que ponen como testigos para que den fe o verifiquen que se cumplió la astilla de la luna, ¿qué tienen que hacer? Pues ahí los tienen observando el cielo, ¿verdad? Contemplando el cielo para atestiguar que se cumpla la luna nueva. No tienen ni idea qué maldición les están echando encima a aquellos que ponen a observar o a contemplar el cielo para ver si ya se cumplió la luna nueva. Es maldición para ellos y es maldición también para los que los ponen a hacer eso. Dice Dios que serán como tamo, que fuego los quemará y que no salvarán sus vidas. Y en la línea de tiempo, veamos que desde antes del profeta Isaías ya existían quienes observaban el cielo para seguir a la luna para contar los meses. Aquí lo está diciendo Isaías, pero no porque desde miles de años atrás ya seguían a la luna, no por eso está bien, por el contrario, está mal. Si no estuviera mal, no diría que fuego los quemará y que no salvarán sus vidas. Aún los calendarios más antiguos de muchos años tienen metida la mano del hombre. Por ejemplo, el calendario de Gilel, el anciano, como era llamado. Este era el presidente del Sanedrín, del Consejo Supremo Religioso de los Judíos, o la Corte Suprema de la Ley Judía. En ese tiempo, en el tiempo de Gilel, fue él quien estableció el calendario lunisolar y fue él quien sistematizó la interpretación de la Torá. ¿Qué se necesita para interpretar la Torá, hermanos? Estas enseñanzas de Gilel, el rabino conocido como el anciano, o precisamente las enseñanzas de los ancianos fue lo que vino a quitar Cristo. Dese cuenta de qué estamos haciendo. ¿Recuerdan cuando le preguntan a Cristo por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Y Cristo qué les contesta? Les dice, hipócritas, bien profetizó Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas a sistematizar la interpretación de la Torá, cuando para la interpretación de la Torá lo que se necesita son las enseñanzas de Cristo, no los sistemas de los ancianos. Repito, precisamente eso es lo que vino a quitar Cristo, y fue a ellos a quienes les llamó hipócritas. Todo eso lo puede ir a checar en Marcos capítulo 7, a partir del verso 5, puede leer lo que usted quiera, todo eso está ahí. No me quiero desviar del tema. Este Gilel es el que estableció el calendario lunisolar en el año 359. ¿Por qué lunisolar? Porque el año lo basan en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol y el mes lo basan en el ciclo de la Luna alrededor de la Tierra. Es decir, que miden los meses con la Luna y los años con el Sol. Pero como la Luna en sus meses se atrasa 10 días al año respecto al Sol, es por lo que tienen que agregar 30 días cada 4 años y es donde el hombre mete un mes 13avo para empatar con el Sol, porque siendo calendario lunisolar, esto es lo que tienen que hacer. Lo forzan para que cuadre. Ya de entrada, el basar un calendario en un sistema heliocéntrico donde la Tierra es la que gira alrededor del Sol, esto es un error a la luz de la Biblia, porque si la Tierra es la que gira alrededor del Sol, porque Dios le dijo al Sol, detente. Si la que está girando es la Tierra, tendría que haber dicho a la Tierra, detente.
pero no fue así. Es otro tema que ya veremos y no me quiero desviar, pero sí quiero resaltar que si Dios le dijo al sol detente, es porque el que está girando es el sol. O si el sol es el que está en el centro y es el que no está girando, sino que la tierra está girando alrededor del sol, entonces, ¿por qué le dijo Dios al sol detente? Es aquí, hermano, donde o le creemos a la Biblia o le creemos a la ciencia, a lo que nos han enseñado por años. Es aquí donde nos negamos a nosotros mismos y le creemos a la Biblia, o nos va a ganar el mundo. Y otra cosa que no cuadra en el calendario lunisolar es que la luna nueva no siempre empata con un equinoccio del sol. Es decir, en su sistema, el inicio de año es el día primero del mes, del primer mes, que si es día primero de un mes, tendría que ser luna nueva. Y si es inicio de año, tendría que coincidir la luna nueva con el equinoccio solar, tendrían que empatar. Y esto tendría que ocurrir así todos los años, y no ocurre así, porque las fases de la luna no son iguales a las posiciones del sol, lo que los lleva a que cada inicio de año tienen este error y lo tienen que ajustar. ¿Y lo ajustan cómo? Pues sí, metiendo la mano del hombre. La luna nueva no coincide siempre con el equinoccio solar, pero dicen medir el año con el sol y los meses con la luna. No se puede, repito, las posiciones del sol no coinciden con las fases de la luna. Los días que tarda el sol en darle la vuelta a la Tierra en un año, en un ciclo completo de 2 equinoccios y 2 solsticios, son 365 días y 366 días. Y los días de un año lunar son 354 y 355 días. Repito, no se pueden empatar. ¿Qué hacen? Lo forzan para que cuadre. Y es donde forzadamente agregan un 13º mes cada 4 años. Y es donde el calendario ya tiene metida la mano del hombre. Al final, como lo acabamos de leer en Isaías, todos los que observan los cielos o los que contemplan los cielos para pronosticar lo que vendrá y para contar los meses, los que hacen esto están haciendo algo malo ante Dios. Porque Dios dice que serán quemados por fuego y que no salvarán sus vidas. Llámense como se llamen, sean astrólogos, sean astrónomos, porque luego tratan de defender el observar los cielos al estudiar las constelaciones de estrellas, diciendo que la astronomía no es mala, que la que es mala es la astrología. Para todo esto se tiene que observar o contemplar los cielos, y Dios dijo qué hará con los que contemplan los cielos para contar los meses, para pronosticar lo que viene. Fuego los quemará y no salvarán sus vidas. Estudiar las constelaciones es estudiar las estrellas, y es precisamente de lo que habla Isaías 47:13, donde dice: los que observan las estrellas, los que observan las constelaciones de estrellas, y los que cuentan los meses contemplando los cielos. Es de los que habla Isaías 47, y ya vimos qué pasará con ellos. Como ya lo hemos visto, la Biblia no habla en ningún lugar de años bisiestos, y este es otro problema para el calendario lunar, porque el calendario lunar sí tiene años bisiestos, que son en los que se agrega el mencionado 13º mes cada 4 años. La Biblia no habla y no sustenta en ninguna cita la existencia de años bisiestos, y menos sustenta la existencia de un año con 13 meses, ni un calendario que tenga un año con 13 meses. Si el calendario lunar fuera el correcto y hay años que tienen 13 meses, debería haber algo en la Biblia que sustentara que algunos años llevan 13 meses. Pero nada en la Biblia sustenta un 13º mes. En cambio, la Biblia sí sustenta que los años todos tienen 12 meses. Por ejemplo, dice Apocalipsis en el capítulo 22, en el verso 2, dice, vea cómo dice, en medio de la calle de la ciudad
y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Escudriñe, ¿qué dice aquí, hermano? El árbol de la vida produce solo 12 frutos, dice, dando su fruto cada mes. ¿Qué fruto da el árbol de la vida en el mes 13º que hay cada 4 años? Si algunos años tuvieran un mes 13, ¿por qué el árbol de la vida solo da 12 frutos? Y dice que su fruto lo da cada mes. ¿Qué fruto da el mes 13? ¿O por qué solo da 12 frutos si hay años que tienen 13 meses? Repito, la Biblia no apoya un año con 13 meses. La Biblia en ningún lado sustenta años de 13 meses. Y como podemos ver aquí, sí sustenta los años de solo 12 meses. Porque son solo 12 frutos. Mire, un ejemplo más en Primera de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 7, dice: tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Salomón tenía 12 gobernadores, los cuales lo mantenían a él y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Si son solo 12 gobernadores, ¿quién abastecía al rey Salomón en el mes 13º de cada 4 años? Salomón debía tener 13 gobernadores entonces, y el árbol de la vida debía dar 13 frutos. Claro está, si la Biblia apoyara que algunos años tienen 13 meses. Y si hablamos del árbol de la vida, estamos hablando de algo que desde que fue creado estará ahí para siempre, porque es el árbol de la vida. Y este fue hecho con 12 frutos. No hay ningún registro en la Biblia que nos hable de un 13º mes. No hay ningún registro en la Biblia de un mes 13º. Entonces, ¿cómo le hacemos si el calendario lunar sí tiene 13 meses? Analícelo, hermano, con mente abierta, y busque usted la verdad. No quiera pelear conmigo, debatir conmigo. Busque usted la verdad con lo que dice la Biblia. Yo le estoy mostrando lo que dice la Biblia. Analícelo usted y llegue usted a la verdad. Ruego a Dios porque así sea. Y se lo pido en el nombre de nuestro Dios Yeshua. Ahora vienen las matemáticas un poco complejas. Como consejo, acérquese una calculadora. Solamente es como consejo. Vamos a intentar cuadrar profecías que hablan de un periodo de tiempo con el calendario lunar y vamos a ver si son exactas. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 13, en el verso 5, nos habla de 42 meses que se le dará autoridad a la bestia. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y dice Daniel 7:25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses que se le da autoridad a la bestia, y Daniel 7:25 igual habla del mismo tiempo, pero los menciona como un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo es medio año, son 3 años y medio. Y Apocalipsis en el capítulo 11, en los versos 2 y 3 dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. Mira, ahí está otra vez, 42 meses. Verso 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Aquí habla también de los 42 meses,
y aquí dice que son 1260 días. Vamos a intentar cuadrar todo esto con un calendario lunar. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, sería igual a 3.5 años por 12 meses de cada año. Esto es igual a 42 meses. Pero si en el calendario lunar hay años de 13 meses y aquí le queremos meter un año de 13 meses, entonces ya no cuadraría con 42 meses, porque serían 2 años y medio de 12 meses más 1 de 13 meses, eso es igual a 43 meses. Esto ya no cuadra con los 42 meses de los que habla Apocalipsis 13:5. Y tampoco cuadra sabiendo que en el calendario lunar no todos los meses no tienen 30 días, hay meses de 29. Aquí empezaría a ya no cuadrar con un calendario lunar, a ya no cuadrar las profecías bíblicas. Ya no cuadran, pero vamos a seguir. 3 años y medio, 3.5 por 12 meses igual a 42 meses de los que habla Apocalipsis 13:5. O 43 si es con un año lunar de 13 meses, lo que ya no cuadraría. Pero supongamos que sí, vamos a seguir. Estos son los mismos 3 años y medio de los que habla Daniel 7:25. Y 3 años y medio, 3.5 años por 354 días, que es lo que tiene el calendario lunar en cada año. 3.5 por 354 nos da 1239 días. Esto ya no cuadra para lo que sigue de los 1260 días de Apocalipsis 11 en el verso 3. Y si ahí le queremos meter forzadamente que uno de esos 3 años y medio tiene 13 meses, sería aumentarle a 1239, sería aumentarle 30 días del 13º mes, lo que nos da algo cercano, nos da 1269 días. No es exacto, es cercano, porque en Apocalipsis 11:3 se está hablando de que los 42 meses, los 3 años y medio, son 1260 días. Y si en los 3 años y medio metemos un año de 13 meses, en el calendario lunar, la primera conversión de 3.5 años por 12 meses ya no daría 42 meses como ya lo vimos, porque sería 2 años y medio por 12 meses y un año por 13 meses, lo que sería 2.5 años por 12 meses igual a 30 meses, más un año de 13 meses igual a 43 meses. Esto ya no cuadró con los 42 meses de los que habla Apocalipsis 13:5. Y tampoco cuadra con los 1260 días de Apocalipsis 11:3, porque se pasa por 9 días, son 1269 días, si le agregamos el mes 13 de 30 días. Por donde se quiera ver, no cuadra, no es exacto porque el calendario lunar tiene meses de 29 días y medio con respecto al sol, lo que hace años de 354 y 355 días. U otros lo dividen en 6 meses de 29 días y 6 meses de 30 días. Pero la Biblia ya nos dijo en la primera parte que todos los meses tienen 30 días. Todos, lo vimos en la parte 1. Si iba a haber años que tendrían un solo día más o un solo día menos de 360 días, las profecías ya no iban a ser exactas y ya no iban a cuadrar exacto. Y si hubiera años bisiestos en la Biblia donde los años durarían días más o días menos, si no eran fijos, sería muy difícil saber dónde se habla de años bisiestos y dónde o en qué año metemos años bisiestos sin que la Biblia mencione años bisiestos. Eso sería muy difícil. Dios no nos dejaría ciegas para ver qué año agarramos para interpretar estas profecías y para saber dónde meter los años bisiestos sin que la Biblia mencione años bisiestos. Estaríamos a ciegas.
Bendito es Dios que no lo puso así, porque repito, la Biblia no habla de años bisiestos. ¿Y por qué no habla la Biblia de años bisiestos? Pues porque no hay años bisiestos en un calendario correcto. Y sin años bisiestos y con tiempos fijos o con años fijos que tienen el mismo número de días cada año, así sí, las profecías sí son exactas. Vamos a ver estas mismas profecías ahora con un calendario hebreo que sí es fijo y que tiene 364 días, pero donde 4 días no se deben contabilizar porque son los 4 días de cambio de estación. Vamos a ver las mismas profecías ahora con este calendario. En Apocalipsis capítulo 13 verso 5, esas son las mismas citas. Ahí habla de los 42 meses en los que se le da autoridad a la bestia. Y en Daniel 7:25 habla del mismo tiempo, pero los llama un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo que son 3 años y medio. Y Apocalipsis 11, en los versos 2 y 3, habla de igual de los 42 meses y dice que son 1260 días. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo que son 3 años y medio sería lo mismo que hicimos en la operación anterior. 3.5 años por 12 meses de cada año es igual a 42 meses, a los 42 meses de Apocalipsis 13:5. Y aquí ya no hay que agregar ningún año de 13 meses, por lo que aquí cuadra exacto, queda en 42 meses. Y los meses en el calendario hebreo, todos sí son de 30 días. Entonces, 3.5 por 12 igual a 42 meses de Apocalipsis 13:5. Estos son los mismos 3 años y medio de Daniel 7:25. Y 3 años y medio, es decir, 3.5 por 360 días del calendario hebreo, nos da igual a 1260 días. 1260 días exactos de los que habla Apocalipsis 11 en el verso 3. Nos cuadra con los 42 meses de los que habla el verso 2, de los que habla el verso 3, de los que habla Apocalipsis 13:5 y de los 1260 días. Nos cuadra todo exactamente, sin pasarse ni un día, ni faltarle un solo día. Todo este conteo de tiempo para profecías bíblicas es exacto, pero solo es exacto en un calendario hebreo de 360 días, sin contar los 4 días de estación, porque dice el libro del movimiento de las luminarias o lumbreras, que está en el libro de Enoc, dice en el capítulo 75, en el verso 1, los jefes de las cabezas de 1000 que están encargados de toda la creación y de todas las estrellas, tienen que hacer con los 4 días intercalados, siendo inseparables de su obra, de acuerdo con el cómputo. Tienen que prestar servicio durante 4 días que no son contabilizados. Escudriñemos, dice, ahí están los días que son llamados los jefes de las cabezas, y dice que son 4 días. Dice que están intercalados, y ahí mismo habla del cómputo del año. Y dice que esos 4 días no se deben contabilizar. Y todavía dice el verso 2, por esta causa los hombres se equivocan, pues estas luminarias prestan servicio exactamente a las estaciones del mundo. Una por la primera puerta, otra por la tercera, otra por la cuarta y otra por la sexta puerta, y la armonía del mundo se cumple en 364 días. Ahí está el verso 2, dice, ¿por qué? Por contar esos días es por lo que los hombres se equivocan. Por eso dice que no se deben contabilizar. Si los cuentan se van a equivocar. Y dice que toda la armonía del mundo se cumple en 364 días. Pero con 4 días que no se contabilizan para no equivocarnos los hombres en las profecías bíblicas. Y en el verso 1 de ahí de este libro, habla de computar el año. Significado de cómputo o computar es contar
o calcular una cosa por números. Es claro que el calendario correcto es uno que se calcula por números. El calendario de Dios, que es el calendario correcto, es un calendario que se computa, que se cuenta y se calcula por números, no por las luminarias o lumbreras. Repito, estas solo son señal, pero no miden, no calculan el año. Y ahí están las profecías cuadradas con el calendario numérico hebreo. Y ahí están las profecías que no cuadraron exactamente con un calendario lunar. Nos vemos en la siguiente parte, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.